Las construcciones coloniales pasaron todo tipo de pruebas, siendo la de los puentes la única que no mostraron su magnífico esplendor de una manera vigente hasta nuestros días. Fue entonces la madera la que tomó el lugar del ladrillo y la tapia y aportó con belleza e intrepidez a los fines de la comunicación vial en la República Dominicana. Por doquier podemos ver que al lado de un puente en las modernas carreteras, a una distancia no muy lejana, está situado en estado deplorable las bases de lo que fue un puente con características inferiores y en la mayoría de los casos los vestigios de algún puente de madera. Aún hoy, en la sección Los Puentes, camino de la carretera Moca-Jamao, provincia Espaillat, podemos ver el único puente de madera por donde pueden pasar vehículos y que todavía se conserva como aquellos antiguos puentes sobre los ríos Nizao, Yaque del Sur, Camu o Nisibón. Los puentes de madera existieron aquí hasta el año 1960 en gran cantidad y por el año 1966-67 la agencia, el AID norteamericano, puso en concurso con su financiamiento de ellos, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se concursó cambiar toda la superestructura de esos puentes de madera por puentes de concreto. Los puentes de madera siempre han planteado un problema y es el de durabilidad. El material se deteriora mucho más rápido que otros y el paso del tiempo se torna muy implacable, mucho más en un país como el nuestro con un clima tan cambiante y caprichoso. Los puentes de madera y los primeros metálicos llegados al país eran deficientes, colapsaban con cada crecida. La ingeniería civil estaba en su proceso evolutivo y los recursos de los cuales disponía el país no le permitía, entrado el último cuarto del siglo XIX, hacer grandes inversiones. Fue, sin embargo, la idea del ferrocarril la que incorporó una revolución en la construcción de puentes. La primera vez que se habló de ferrocarril para la República Dominicana fue en la década de 1850. La construcción de los ferrocarriles definitivamente significó algo especial, casi mágico, en las mentes de los ibaeños de ese tiempo. Fue la necesidad del progreso en el comercio la que indicó y promovió la urgencia de negociar y buscar medios de transporte que agilizaran la comercialización en sentido general. Al iniciar el ferrocarril Las Cañitas, actual Sánchez Santiago, y no llegar a la ciudad de los 30 Caballeros, se desató la impaciencia de los comerciantes ibaeños, principalmente los de Santiago y Puerto Plata, incluyendo el gobierno del presidente Heró, dando pie al inicio de los trabajos en la construcción de su propio ferrocarril, el Ferrocarril Central Dominicano. La región más fértil del país estaba desconectada y solo las provincias costeras podían realizar viajes porque sus peregrinos del norte o del sur se aventuraban, prefiriendo tomar algún barco costero que le llevase de Santo Domingo a Samaná o a Puerto Plata. A la ciudad de Santiago solo se podía ir por tierra y fue precisamente ese detalle la razón por la que el grito de esta ciudad por una mejor transportación fue el más alto. Por el desarrollo agrícola se decidió cuáles regiones obtendrían un acceso fácil y barato a los mercados de exportación y cuáles ciudades servirían como almacenes de comercialización regionales o centro de acción económica. El viajero Robert Schomburg escribió en 1851: Como las carreteras son la de peor descripción, principalmente después de fuertes lluvias, los productos solo se pueden transportar a lomo de caballo y otras bestias de carga, con gran dificultad y grandes costos. La cuestión de caminos es un tema muy discutido en el Cibao, región que era el centro de la producción agrícola a mediados del siglo XIX. Y la solución a este problema se planteaba en una sola vía: la inclusión en el sistema vial del afamado ferrocarril tan en boga en aquella época en ciudades como México, Brasil, Estados Unidos y Cuba. Bonneau indicó también, protestando en favor de caminos y puentes que faltaba: dar anchura a lo muy cerrado para que el sol y el viento sequen y endurezcan lo que la lluvia moja y la sombra resplandece, hacer menos peligrosos los puentes y que aunque rústicos den cabida a dos de frente y con defensas laterales que sirvan de pasamanos, hacer más suaves las cuestas con eses o zigzags. Al venir el ferrocarril, se incorporaba a su vez un sistema vial escaso para la época y la construcción de una serie de puentes que salvarían los pasos de temibles ríos. En 1879 la compañía de Washington Lee Gould
cuya sede estaba en la ciudad de Nueva York, obtuvo del entonces presidente provisional azul, Gregorio Luperón, una autorización para construir una vía carretera desde Santiago hasta Puerto Plata. Después de muchos acuerdos, se decidió utilizar la ruta del viejo Camino Real que seguía el río San Marcos. Para 1881 ya existían varios puentes en dicha región de San Marcos, indicando el Cabildo de Puerto Plata que para la construcción de la carretera había construido 44 puentes de madera criolla de calidad en una disputa con la otra parte concesionaria de Santiago. Al señor Washington Legault, después que demostró que su carretera empeoraba cada vez que llovía, quedó sin efecto su acuerdo, negociando nueva vez con Alexander Baird, quien construyó para el ferrocarril algunos puentes de hierro. Después de innumerables convenios y concesiones por parte del ferrocarril Puerto Plata-Santiago, se contrató una empresa holandesa, Western Dorp, a cargo del muy mercantil negociante Cornelius van der Steenboom, quien puso en marcha el segmento de Puerto Plata-Baja Bonico. A diferencia del ferrocarril Sánchez-Santiago, que presentaba muchos problemas en la construcción de su vía de orden cenagoso, las dificultades del ferrocarril Puerto Plata-Santiago se debían al aspecto montañoso. En el tramo Sánchez y La Vega, el problema más directo era el río Camú, que en una ocasión cambió su curso debido a las fuertes lluvias, abriendo un nuevo cauce como a 400 pies de la distancia de donde estaba el puente, dejando a este enterrado a 10 pies debajo de arena. En las corrientes más profundas del río Camú se requerían puentes especialmente apropiados. Estos eran importados en piezas desde Europa, traídos a su lugar de destino en esos mismos carruajes y armados allí mismo bajo la supervisión de ingenieros ingleses. Para la sección Puerto Plata-Santiago se instalaron 13 puentes, aunque Edwin Espinal Hernández nos informa que para 1895 se dieron noticias divergentes en cuanto al número de puentes. Se decía que entre el túnel y Santiago se construirían 29 puentes, pero la realidad es que se construyeron en San Marcos, La Sabana, La Agüita, Barrabás, Baja Bonico, Tres Emperes, Higüero, Cañada de Guanábano, Guanábano, Las Lavas, Arenquillo, Quinigua, Jacagua y Gurabito. Esto a su vez permitió el gran desarrollo de los puentes en el siglo XX. En San Marcos había ya quedado colocado un puente el día 3 de octubre del año 1891, el cual era un imponente armazón de hierro, con una luz de 30 metros que se apoyaba en sólidos estribos de mampostería de cimiento romano con excelente calidad. El puente de San Marcos era quizás uno de los más destacados. Todos los puentes fueron construidos en hierro, diseñados en Europa y traídos a Puerto Plata en barcos desarmados. En el tramo que construye la segunda compañía de Baja Bonico-Santiago existieron 13 puentes. El más majestuoso de los puentes era el de Baja Bonico. Tenía 50 metros de longitud y 40 pies de alto, pero por desgracia, como casi todo en nuestra isla, fue víctima de saqueos a medida que las guerras civiles tomaban fuerza. De hecho, fue destruido en 1914, impidiendo el paso del ferrocarril por aproximadamente 2 meses. Este puente llegó en buenas condiciones hasta el 1968, año en que una crecida del río le socavó las estructuras hechas de cimiento romano, destruyendo por completo su armazón. Los habitantes de Baja Bonico aún recuerdan el agudo silbido del tren pasando imperenne por aquel legendario puente. Los puentes fueron construidos entre 1895 y 1896 en tiempos récord. Solo quizás el de Jacagua tuvo algunos problemas porque faltaron algunos remaches que posteriormente se fundieron en el propio país para dar término a su construcción. Y todos estos puentes en hierro fueron después trasladados a los ingenios azucareros durante la época de Trujillo, en los años 50, al igual que la estación del ferrocarril que existía en Santiago. Los puentes se construyeron sobre bases prefabricadas importadas, hechas de cimiento romano. Algunos estaban hechos completamente de hierro, forjados en talleres de fama. Los cimientos sobre el río Mameyes tenían una longitud de 12 metros. Las nuevas fundaciones de San Marcos tenían una longitud de 30 metros. Todo fue importado, desde los segmentos de hierro, los remaches, las maquinarias para construirlos, el personal, todo. Aquí en el poblado de Barrabás podemos divisar el puente metálico aún en funcionamiento más antiguo de la República Dominicana.
Su construcción fue realizada por la parte belga que estaba a cargo del segmento Puerto Plata-Baja Bonico, en donde los ingenieros Ferret y Bogar fueron responsables de la construcción. Se concluyó su fabricación para el 6 de agosto del año 1892. Hoy, viejo y desgastado, sirve aún a este distante pueblo de Barrabás. Por aquí, hace mucho tiempo, pasaba el ferrocarril central dominicano. Puentes Dominicanos, enlaces de mi patria.